De acuerdo. Iniciamos la grabación y vamos a comenzar con el laboratorio del día de hoy. Déjenme compartirles pantalla. De acuerdo. Ok. Comenzamos el día de hoy con la tarea número 2 de la materia de señales y sistemas. Algo interesante que tenían que revisar es que en esta ocasión les di un archivo anexo en el cual podían encontrar algunos ejemplos de código tanto en Python como en MATLAB que les podían servir de guía para resolver eh, algunos incisos de las tareas. ¿De acuerdo? Y también ahí estaba el archivo CSV que requerían para el último ejercicio. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, vamos a comenzar. Vamos con el primer ejercicio, el cual es, la verdad, bastante sencillo. Simplemente requería que tuvieran claro los conceptos de eh, qué se le puede considerar que una señal sea causal o no, y si tiene o no memoria, ¿sí? A manera de recordatorio, veamos que una señal es causal, o se dice que una señal es causal, cuando la respuesta y de t, dada una entrada x de t, ¿sí? No va a depender de valores futuros de la t. ¿Esto a qué se refiere? A que y de t no depende de cualquier x de t' con t' mayor a t. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si tuviéramos, por ejemplo, esta ecuación y de t fuera igual a x de t más x de t más 1, por ejemplo, esto ya no sería causal porque estamos dependiendo de un valor t mayor a la t base, ¿de acuerdo? ¿Sí? Tiempos en el futuro, por pensarlo de alguna manera, y eso nos dice que si eso no ocurre, la señal es causal, ¿de acuerdo? Y si la señal es causal, además tiene otra propiedad, se dice que no tiene memoria o es sin memoria, si además de lo que ya dijimos, y de t tampoco depende de una x de t biprima, digamos así, con t biprima menor a t, ¿sí? Con esto me refiero a señales, por ejemplo, y de t igual a x de t más, ahora x de t menos 1. Estas señales, esta se diría que sí tiene memoria, ya que estamos utilizando un valor anterior a la t base, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, si no se nos permite esto y tampoco se nos permite que x tenga t, por ejemplo, más 1, eso tampoco está permitido, diríamos que es causal y que no tiene memoria si únicamente depende directamente de la x de t, es decir, es una función de x de t, ¿de acuerdo? Es decir, no usa valores anteriores ni valores futuros. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, el ejercicio nos pide determinar si las señales que tenemos aquí son causales y si tienen o no tienen memoria. ¿De acuerdo? En el caso de la primera señal, y de t es igual a valor absoluto de t igual a x de t cuando x de t es mayor o igual a 0 o a menos x de t cuando x de t es menor a 0. ¿De acuerdo? Ok, en este caso la señal sí es causal, porque no estamos utilizando en ningún momento el valor de una señal, ¿sí? De una T anterior, y también podemos decir que es sin memoria, porque tampoco estamos usando valores anteriores, ni futuros ni anteriores, por lo tanto es causal y sin memoria, ¿de acuerdo? Y se ve bastante claro, ya que aquí únicamente están involucradas X de T's en todo momento, ¿de acuerdo? Lo mismo con la B, y de t es igual a e a x de t, es de igual manera causal y sin memoria. Lo mismo con seno de t por x de t, es igual causal y sin memoria, solo estamos utilizando x de t, ¿de acuerdo?
Luego tenemos y de t igual a x de t cuando valor absoluto de x de t es menor o igual a 10 y a 10 cuando valor absoluto de x de t es mayor a 10. ¿De acuerdo? Esta, de igual manera, solo tenemos x de t involucradas, entonces es causal y sin memoria. Ahora, estas son interesantes porque tenemos una integral. Y de t es igual a la integral de 0 a t de t menos lambda por x lambda de lambda. ¿De acuerdo? Aquí a primeras vistas uno podría pensar que únicamente está dependiendo de una x de t, pero en realidad no, ya que si recordamos la integral, pues al final del día, eh, si por ejemplo esta es nuestra función y este es el valor de t y este es x de t, integrar una señal, pues lo que nos va a estar dando es esta área. ¿Sí? Por ejemplo, integrarla de 0 a t, como indica aquí. ¿De acuerdo? Entonces, pues no estamos utilizando únicamente el valor de x de t, estamos utilizando pues todos los valores intermedios entre 0 y t, por lo tanto sí requerimos valores del pasado a t, y esto se ve muy claro si utilizamos, por ejemplo, la notación en sumas de Riemann, eh, pues ahí queda claro que estamos utilizando todas las x de t intermedias, ¿de acuerdo? Entonces, no es causal, perdón, es causal, pero no tiene memoria. Porque lo que sí es que no estamos utilizando pues valores como t más 1, valores futuro. Entonces sí es causal, pero tiene memoria. Causal con memoria. Lo mismo para el segundo caso, de igual manera es una integral, entonces es causal con memoria. ¿De acuerdo? Y con eso terminamos el ejercicio número 1. ¿Alguien tiene una duda, pregunta? ¿Pudieron resolverlo sin problemas o alguien se atoró? Sin problema, o sea, nada más sería como darnos cuenta de si afecta algo el t, ¿no? O sea, el t entendido del argumento de x de t. Exactamente. Ok. Entonces no es nada complicado y bueno, tenemos el ejercicio 1. Vamos al ejercicio número 2 que nos dice que determine si el circuito con el diodo ideal de la figura 1 es causal o no causal, lineal o no lineal y si es o no variante en el tiempo. Justifique sus respuestas. ¿De acuerdo? Tenemos un circuito con diodo ideal muy sencillo. Vamos a resolverlo. En este caso sí voy a abrir una nueva hoja para poder tener el espacio para resolver el ejercicio. ¿De acuerdo? Ok. Tenemos el ejercicio. Para empezar, para poder resolver ese ejercicio, tenemos que primero encontrar nuestros valores, una ecuación de salida para el voltaje Y de t en función del voltaje de entrada X de t. ¿De acuerdo? Ok. Para esto tenemos que recordar cómo funciona un diodo ideal. Lo importante aquí es que es un diodo ideal. Entonces, no tenemos que complicarnos con ninguno de los modelos más complejos del diodo, simplemente vamos a pensar que tiene dos estados, la polarización en directa y la polarización en inversa, ¿de acuerdo? Y todo va a depender del voltaje de entrada, que dado que la polaridad positiva está conectada a la terminal positiva del diodo y la negativa está conectada de cierta manera a la negativa del diodo pasando por la resistencia, entonces, es un circuito sencillo de analizar, ya que si x de t es un voltaje de entrada positivo, es decir, x de t es mayor a 0, entonces esto va a generar una corriente, ¿sí? Una corriente de polarización en este sentido, ¿sí? Lo cual nos va a permitir polarizar el diodo en directa, y entonces el diodo en esta polarización va a ser básicamente un cable, un cortocircuito. Ujú. Y por lo tanto, esto hace que las terminales del voltaje, de la fuente de voltaje estén alineadas con las terminales de la resistencia y entonces quedan en paralelo, por lo que tendríamos que Y de t va a ser igual, en este primer caso, a simplemente x de t, ¿sí? X de t, sí, justamente x de t mayor a 0, ¿de acuerdo? Ahora tenemos el otro caso, que es cuando x de t es menor a 0. Cuando x de t es menor a 0, entonces
La corriente de polarización ahora queda en el sentido contrario y va a polarizar el diodo en inversa, lo cual va a hacer que sea un cortocircuito. Por lo tanto, no va a haber corriente, la corriente de polarización va a ser igual a cero, no le va a llegar corriente a la resistencia y por lo tanto el voltaje va a ser cero. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos que esto es cero, ¿sí? X de t es, digamos, menor o igual a cero. ¿De acuerdo? Ok, y con eso tenemos la ecuación del diodo, la salida Y de t, dado el voltaje de entrada X de t. Ok, entonces ahora tenemos que ver cuáles son las características que cumple. De buenas a primeras podemos ver que únicamente depende de X de t. Entonces, Y de t es causal. Y de hecho, sin memoria. ¿De acuerdo? Es decir, solo depende del valor presente. Ahora también tenemos que hacer una prueba de linealidad o no linealidad. A manera de recordatorio, recordemos que un sistema es lineal. Tenemos un sistema, digamos un sistema H o cualquier sistema, como le quieran nombrar, que al recibir una entrada de la forma x de t, x1 de t más c veces, digamos, alfa veces x1 de t más beta veces x2 de t, si recibe una entrada de este estilo, nos va a devolver una salida alfa por y1 de t más beta por x2 de t, donde, y2 de t, donde y1 y y2 son las salidas, o sea, las respuestas a simplemente tener como entrada x1 o a simplemente tener como entrada x2. ¿De acuerdo? Esa es la propiedad de linealidad, que básicamente lo que nos dice es que puede separar sumas y tiene la homogeneidad. ¿De acuerdo? Puede sacar escalares. Eso es que un sistema sea lineal. Esto es lineal. Ahora queremos ver si nuestro sistema es o no lineal. Y de hecho, no lo es. Esto es un sistema no lineal. Que si recuerdan sus clases de electrónica, recordarán que justamente se le conoce al diodo como un elemento no lineal. ¿Sí? Ok. Pero ¿cómo podemos demostrarlo? ¿O cómo podemos mostrar más bien que efectivamente es no lineal? Tenemos que ver que viole alguna de las dos condiciones. O la suma o o la homogeneidad. La más fácil de ver es la homogeneidad. Entonces, vamos a decir que sea un valor x de t1 tal que es mayor a 0 y digamos que una c1 menor a 0. ¿De acuerdo? Y entonces, vamos a hacer, si a nuestro sistema con el diodo le damos una entrada x de t1, ya dijimos por condición, por suposición que es mayor a 0, entonces esta salida, la salida del circuito va a ser y1 de t, que es igual a x de t1. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué pasa si como entrada le damos c por x de t1? Dijimos que x de t1 es mayor a 0 y c1 es menor a 0. Entonces su multiplicación, esto es menor a 0. Por lo tanto, la salida y2, digamos, de t va a ser igual a 0. ¿Sí? Pero esto es diferente a c1 por y1, perdón, a c por y1 de t. ¿Sí? Porque esta parte de aquí es diferente de 0. Porque la c es estrictamente menor a 0. Y por lo tanto no se cumple la homogeneidad. Y entonces tenemos que no es lineal. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Para la última propiedad, que es la invariancia en el tiempo, recordarán que un sistema es invariante en el tiempo si un desplazamiento en la señal de entrada, lo que produce la salida es
un desplazamiento en la señal de salida, ¿de acuerdo? Un poquito más gráficamente, vamos a poner aquí, supongamos que tenemos un sistema H, no sabemos bien qué hace, pero sí sabemos que si le damos una entrada X de T, nos va a dar una salida Y de T, y ahora si nosotros le damos, vamos a decir X1 y Y1, le damos una señal de entrada X2 de T que es igual a X1, aquí, una señal X2 de T que es igual a un X1 de T menos un T1, ¿sí? Esto es la entrada, vamos a recibir una salida Y2 de T que va a ser igual a Y1 de T menos T1, ¿de acuerdo? Esta es la propiedad de invariancia en el tiempo. Varianza en el tiempo. Se les suele decir también como propiedad de constancia en el tiempo, pero no es tan común. Se les decir que la señal es constante porque eso puede causar confusiones con el hecho de pensar que es un valor constante. Entonces, la mejor manera de llamarlo es que es una señal invariante en el tiempo. ¿De acuerdo? Ok. Entonces queremos ver si tiene o no tiene esta propiedad. La manera más fácil de visualizarlo, de verlo, que efectivamente es invariante en el tiempo, es, vamos a hacer una pequeña gráfica donde vamos a tener dos señales. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una señal azul, digamos esta, ¿de acuerdo? Que por simplicidad vamos a hacer que el cambio de signo ocurra en el cero, ¿de acuerdo? Pero podría ser en cualquier punto arbitrario y podría tener una cantidad arbitraria de cambios de signos, como las señales sinoidales, por ejemplo. Pero por simplicidad vamos a denotarla así y digamos que, vamos a poner color de morado para aquí. Digamos que esta es nuestra X de T. ¿Sí? Ahora vamos a hacer otra señal y vamos a suponer un desplazamiento a la izquierda, también podría ser a la derecha, digamos acá. ¿Perdón? Y esta es nuestra X de T menos T1, ¿de acuerdo? Que aquí T1 tendría que ser un valor negativo porque un desplazamiento a la derecha, pues lo produce sumarle, un desplazamiento a la izquierda, perdón, produce el sumarle un valor, ¿de acuerdo? Pero genéricamente podemos pensarlo así o un desplazamiento a la derecha, no importa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo interesante? Que si se dan cuenta, lo único que se mueve con el desplazamiento de ese tipo de señales, o más bien lo que nos interesa en cómo se mueve, son los puntos donde cambia de signo la señal. Porque si recuerdan, nuestra definición del valor de y de t dado x de t, las condiciones son los puntos donde cambia de signo, que en este caso es cero, ¿de acuerdo? Pero con el desplazamiento ya no va a ser cero, va a ser justamente t1. ¿De acuerdo? Que en este caso es un valor negativo. ¿De acuerdo? ¿Por qué esto es importante? Porque entonces lo que nos define los cambios de signos es en qué puntos va a ser cero y en qué puntos va a ser igual a la señal, la respuesta. Entonces, por ejemplo, déjenme copiar esto. Aquí lo tenemos y vamos a ver cómo sería. Estarán de acuerdo que esta señal, voy a resaltarla para que se vea bien. Ahí. Esto es Y de T. ¿De acuerdo? La Y de T que corresponde a la señal original. Y ahora, ¿Eso es por el diodo? sí, recuerda que el diodo lo que hace es esto. Si x de t es mayor a 0, va a quedar x de t, y si es menor o igual a 0, va a ser 0, porque no va a permitir paso de corriente ni de voltaje. ¿De acuerdo? Va.
Ok. Y entonces, en este caso, borramos aquí. Y lo tenemos así. Que si se dan cuenta es la misma señal, solo que desplazada. Sí, la desplazamos de aquí para acá. Y esto es justamente en T1 unidades. Ujú. Y eso va a ocurrir siempre. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos es en qué punto cambia de signo la señal. ¿Sí? Entonces, en general, tendríamos que de hecho, perdón, aquí es. Esta es otra Y, solo que es la Y naranja, que es la que corresponde a la señal naranja. ¿De acuerdo? Y entonces, en general, si nosotros a nuestro sistema, que en este caso es un circuito, le metemos una señal x de t, digamos, x' de t, que no es nada más que una x de t menos t1, si le damos esto como entrada, nuestra salida y' de t, sí, bueno, sí, y' de t va a estar dada por x' de t, sí, x' de t es menor a 0, o 0, sí, x, de hecho mayor a 0, perdón, si x' de t es menor o igual a 0. Pero esto es igual a x de t, sabemos que es x de t menos t1, y entonces tendríamos que si x de t menos t1 es menor a 0, mayor a 0, o 0 si x de t menos t1 es menor o igual a 0. ¿De acuerdo? Pero esto es igual a simplemente x de t menos t1, 0. Bueno, que de hecho desde aquí esto ya es igual directamente a la y original, a y de t, donde y de t es la respuesta de x de t menos t1. Ujú, ¿de acuerdo? Y con esto vemos que efectivamente es invariante en el tiempo. ¿De acuerdo? Y con eso vemos que el circuito con un diodo es una señal que es causal y sin memoria, es no lineal y es invariante en el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Ok, de acuerdo. Ahora vamos a la pregunta 3. De la pregunta 3, aquí únicamente voy a contestar el inciso A y luego ya me paso a código para resolver el B, el C y la pregunta 4. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vamos a la pregunta número 3. En la pregunta número 3 nos dice que considera el sistema dado por la siguiente relación de entrada-salida. Vemos que es un sistema discreto, de hecho es una ecuación en diferencias. Y de n es igual a 32 sobre 63 por x de n más un medio de x de n menos 1 más un cuarto de x de n menos 2 más un octavo de x de n menos 3 más un 16avo de x de n menos 4 más un 32avo de x de n menos 5.
¿de acuerdo? Y la pregunta A, el inciso A, nos dice que cuando xn es igual a una constante c para toda n mayor o igual a 0, mostraremos que y de n es igual a c para toda n mayor o igual a 5, ¿de acuerdo? Esto en realidad es bastante fácil de ver. Tenemos que y de n es igual a 32 sobre 63 de x de n más un medio de x de n menos 1 más un cuarto de x de n menos 2 más un octavo de x de n menos 3 más un 16avo de x de n menos 4 más un 32avo de x de n menos 5. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo interesante? Y resulta que x de n, ya nos dijeron que vale c para toda n mayor o igual a 0. ¿De acuerdo? X de n menos 1 lo que estoy haciendo es desplazar hacia la derecha los valores de n. Entonces lo único que va a ocurrir es que ahora va a ser c a partir de n mayor o igual a 1, porque si yo evalúo 1 menos 1, nos da 0. Entonces a partir de 1 en valores hacia adelante, esto va a ser mayor o igual a 0, ¿de acuerdo? Entonces va a ser c, de acuerdo a lo que nos sabemos de la señal x. Algo similar va a pasar para x de n menos 2, ahora va a valer c para n mayores o iguales a 2, para x de n menos 3 va a valer c para n mayores o iguales a 3, y para el caso de x menos 4 va a ser otra vez c para n mayor o igual a 4, y en el caso de x menos 5 va a ser c para n mayores o iguales a 5, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta eso, si yo tomo que una n mayor o igual a 5, sabemos que entonces con n mayor o igual a 5, como también tenemos que trivialmente cumple que es mayor a 4, que es mayor a 3, mayor a 2, mayor a 1 y mayor a 0. Esto lo cumple de manera trivial, por simplemente el orden de los naturales. Pero entonces cumple cada una de las condiciones para que cada parte de la suma sea C. Entonces, con n mayores o iguales a 5, tendríamos que y de n va a ser igual a 32 sobre 63 por C más un medio de C más un cuarto de C más un octavo de C más un 16avo de C más un 32avo de C. ¿De acuerdo? Y si ustedes realizan esta suma, van a llegar a que esto es 32 sobre 63 por, y adentro van a tener 63 sobre 32 por C. ¿De acuerdo? Esto se cancela con esto con esto, y esto nos queda C. Y efectivamente vemos que Yn para n mayores o iguales a 5 es igual a una constante C. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Sí, sin problema. Perfecto. Ok. Entonces, con eso terminamos los ejercicios en los que teníamos que hacer algunos cálculos. Vamos a pasarnos ahora a los ejercicios de código. ¿De acuerdo? Déjenme un momento, me cambio a la computadora. Denme un momentito. A ver, share. Ok. Ahí pueden ver la computadora. Sí, ya aparece. Perfecto. El día de hoy lo voy a resolver en Python para irle variando un poquito, pero como siempre les voy a resubir las soluciones tanto en Python como en MATLAB. Son libres de utilizar el lenguaje que ustedes gusten para la solución de la tarea. Me gusta cómo trabaja Python, de hecho yo lo uso más que MATLAB, porque también MATLAB el problema que tiene, no como tal como lenguaje, MATLAB es muy bueno,
pero no, lamentablemente no es un software gratuito. Ahorita en la universidad pues tenemos acceso a una licencia de MATLAB y dependiendo de dónde trabaje puede que tengan o no acceso a una licencia de MATLAB, pero si únicamente quieren hacer investigación independiente o quieren eh, realizar trabajos de procesamiento de señales, ese tipo de cosas, y no tienen una licencia de MATLAB, pues bueno, Python es un lenguaje open source que es gratuito, entonces tienen esa oportunidad de poder utilizarlo de igual manera. Por eso a mí en el laboratorio me gusta utilizar ambos. También a mí en lo personal me gusta Python porque tiene varias herramientas online para trabajar. Digo, yo aquí estoy usando localmente el Jupyter Notebooks, pero pueden utilizar Google Colab y pueden trabajar en línea sin problemas. MATLAB también tiene MATLAB Online, pero nunca me ha encantado del todo cómo funciona. Y además MATLAB también tengo la experiencia de que consume muchos más recursos que Python. Entonces, si su computadora ya tampoco tiene tantos recursos computacionales, puede que se les trabe un poco. El solo IDE de MATLAB que es muy pesado. Cosas muy buenas que tiene MATLAB son, por ejemplo, Simulink. Simulink es un programa entero completamente para simulación, que la verdad no he encontrado nada que se le parezca en cuanto a las ayudas gráficas y a la manera de visualizar las cosas como Simulink. Y ya veremos después si lo utilizamos en esta clase o no, pero ambos tienen sus ventajas, pros y contras, Python y MATLAB. Para lo que estamos haciendo ahorita pueden usar indistintamente cualquiera de los dos. De hecho, hoy voy a utilizar Python y bueno, vamos a comenzar. Aquí ya tengo la solución hecha. Voy a borrar las soluciones para que podamos ir analizando el código poco a poco y veamos que se van generando y que no les estoy mintiendo. ¿De acuerdo? Ok. Aquí he borrado las soluciones. Lo primero que tenemos que hacer para usar Python es pues importar algunas librerías que nos van a permitir hacer el trabajo. En este caso voy a requerir 3 librerías que cuando uno habla de usar Python para cómputo científico, la verdad es que estas 3 librerías están casi que por defecto, siempre, que es la librería NumPy, o que viene de Numerical Python, que nos va a traer funciones como el seno, el coseno, algunas constantes importantes como pi, que van a ser muy útiles para lo que estamos queriendo hacer. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos NumPy. Esta sintaxis, para quien no conozca Python, nos permite importar la librería y darle un alias para facilitar el llamado de sus funciones. Entonces, tradicionalmente se le llama a NumPy como NP. Ahora, otra librería que vamos a utilizar es la librería Pandas, para la cual la vamos a utilizar para poder leer archivos externos, es decir, archivos que están en formato CSV. De hecho, Pandas es mucho más que eso. Pandas nos permite hacer un análisis de datos bastante importante sobre ciertas estructuras de datos. Por ejemplo, CSVs, incluso puede leer archivos Excel, archivos, incluso tiene mucho soporte para muchos otros formatos, como archivos de Stata, por ejemplo. También se pueden leer con pandas y procesarlos en lo que se le conoce como un data frame. ¿De acuerdo? Y vamos finalmente a utilizar Matplotlib, que Matplotlib lo que nos permitirá es graficar. ¿De acuerdo? Vamos a poder hacer gráficas de las funciones. ¿Ok? Y tradicionalmente se importa de esa manera, import matplotlib.pyplot y se le da el alias de plt. Ahora, esto es opcional. Yo me gusta hacerlo para tener gráficas con una paleta de colores y un estilo que a mi parecer se presenta bastante bien. Utilizamos el estilo Seaborn versión 8. Esto lo único que va a hacer es como cambiar el estilo de cómo imprime Matplotlib las gráficas. Podrían no ponerlo y usar el estilo por defecto y es completamente válido. ¿De acuerdo? Ahora, como recordarán, antes de meternos a la solución de los ejercicios, no sé si tuvieron la oportunidad de revisar algunos anexos, un archivo anexos que yo les di, que está tanto para Python como para MATLAB, que es un breve tutorial de procesamiento de señales discretas en Python. Muy, muy breve, simplemente doy un ejemplo de cómo poder leer una señal discreta que está guardada en un CSV y cómo poder procesarla utilizando, por ejemplo, un ejemplo aquí es con el filtro de promedio móvil, PM, en el punto N, el cual vamos a utilizar para la tarea, ¿de acuerdo? Entonces, voy a pasar muy rápidamente por estos anexos, lo tienen disponible para que lo puedan leer. Entonces, de igual manera, estamos importando NumPy, Pandas y Matplotlib, ¿de acuerdo? Y usando el estilo de Seaborn. Aquí estoy usando Jupyter Notebooks para poderles presentar el código combinado con prosa, ¿de acuerdo?
¿Y qué es lo interesante? Toda esta información, de hecho, está basada en los capítulos de la sección 1.2 y 1.4 del libro de Fundamentos de Señales y Sistemas del CAMEN, que es el libro que está siguiendo el profe Romeo. Entonces, si quieren irse a un tutorial más extensivo sobre estos datos, pueden irse al libro a leer esas secciones. No estoy seguro si el profe Romeo las discutió en clase. En caso de que no, es recomendable que las lean para que se vayan familiarizando con la idea de que una señal discreta puede salirse, sobre todo las discretas, puede salirse un poco del área en la que estamos tan acostumbrados, que es trabajar con modelos de circuitos, modelos mecánicos. En cambio, aquí tenemos, por ejemplo, índices de precios, ¿de acuerdo? Esto es para que vean, más que nada, el gran potencial que tiene pues el procesamiento de señales, ¿no? Que el cual van a poder utilizarlo, lo están aprendiendo durante esta materia y van a profundizar aún más, sobre todo en el tratamiento de señales discretas, en la siguiente materia, que es el procesamiento digital de señales. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, para el tutorial de Python vamos a utilizar el archivo qqq.csv, que este es un archivo que lo que tiene son índices de precios, ¿sí? Valores históricos de precios. ¿De acuerdo? Tenemos precios de apertura, precios de cierre y bueno, aquí pueden leer un poco más del contexto de los datos. Y bueno, lo primero que tenemos que ver es cómo podemos importar datos externos a Python, ¿de acuerdo? Para importar datos externos a Python, es lo que les decía, vamos a utilizar la librería pandas. Y entonces, en una variable, vamos a guardar lo que nos devuelva la función pd, que es la librería pandas.readcsv, que, como se pueden imaginar por el nombre, hace exactamente lo que dice. Lee un CSV y guarda la información en la variable datos. Y aquí únicamente le estamos pasando la dirección del archivo. En este caso, la Jupyter Notebook y el archivo CSV están en la misma carpeta, por lo tanto, únicamente puedo pasarle el nombre. Y con esto, yo leo la información del CSV y lo guardo en una estructura de datos conocida como data frame. ¿De acuerdo? Si ya han tomado la materia de desarrollo de aplicaciones informáticas, DAI, ya habrán tenido experiencia trabajando con Python y los data frame. Aquí nada más es un breve recordatorio para ustedes. Y si no la han tomado, pues bueno, es para que puedan empezar a familiarizarse con estos conceptos. Data frame básicamente es una estructura de datos tabular que guarda la información del CSV en una tabla, ¿sí? Una tabla con columnas numeradas, que en este caso es fecha, open, que es la fecha de apertura, high, low, que son precios, me parece, el precio de apertura, el precio alto y bajo, me parece, el precio de cierre y bueno, más variables. Este tipo de estructuras son importantes que empiecen a poder trabajar con ellas, porque, por ejemplo, si alguno tiene interés en el área del aprendizaje de máquina y a futuro quiere meter la optativa o la optativa de minería de análisis de datos, trabajar con data frames es el pan de cada día. Entonces, es muy importante que empiecen a familiarizarse con estas estructuras de datos. ¿Ok? Entonces, ahora que ya leí la información, pues bueno, lo primero que quisiera poder hacer ella es visualizarlas de una manera que se vea bien. Entonces, ahorita lo que vamos a utilizar es la biblioteca Matplotlib para graficar esta señal discreta y visualizarla. ¿Ok? Específicamente no, esto es una señal multivariable, entonces, pues no me interesa graficarla toda, simplemente quiero visualizar alguna de las columnas y la que me interesa, en este caso, es la del precio de cierre, la señal close, ¿de acuerdo? Ok, y entonces lo que yo quiero es poder graficar esta columna, ¿de acuerdo? La columna desde los precios de cierre. ¿Cómo puedo hacer eso utilizando Matplotlib y Python? Pues simplemente uno, tenemos que definir eh, de dónde a dónde queremos graficar. En este caso, pues yo quiero graficar, aquí está, desde n igual a 1, que es el precio de cierre el 1 de marzo de 2004, a el valor m igual a 10, que es el precio de cierre del 12 de marzo del 2004. Que si vemos aquí es básicamente toda la información de la tabla. ¿De acuerdo? Voy desde el 1 de marzo del 2004 hasta el 12 de marzo del 2004. Algo importante, los índices en esas tablas inician en 0. Entonces, aunque yo diga que yo voy de n igual a 1 a n igual a 10, de hecho aquí hay un pequeño error, en realidad yo voy del índice 0 al índice 9. ¿De acuerdo? Entonces, más bien yo estaría yendo del 0 al 10.
¿De acuerdo? Del 0 al 10. No, de hecho, lo puse así porque si bien yo estoy yendo del 0 al 10 en cuanto a manejo los índices de Python, yo sí quiero que en mi gráfica el valor que corresponde al índice 0 lo grafique en el tiempo 1. ¿De acuerdo? Es simplemente un pequeño desplazamiento a la derecha. Esta función rango lo que nos va a dar es una función de Python, que lo que nos va a dar es una lista numérica que empieza en 1 y termina en n-1. Entonces, si aquí puse un 11, empieza en 1 y va a terminar en 10. Entonces, esto, como símil, más o menos nos va a dar algo así. Una lista que inicia en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿De acuerdo? No es exactamente así porque el range actualmente ya no devuelve como tal una lista, devuelve un objeto sobre el que puedes iterar, pero que básicamente para fines prácticos es esta lista. ¿De acuerdo? Y entonces yo quiero, ahora tengo que obtener los datos que voy a graficar en el eje X. Con esto ya tengo el tiempo en el eje X, perdón, sí, N se grafica sobre el eje del tiempo, que por lo general es el eje X, y ahora quiero los datos que voy a graficar sobre el eje Y, que en este caso son precios de cierre, lo voy a guardar en esta variable C por close, y entonces yo quiero obtener toda la columna de precios de cierre. ¿Cómo lo hago? Para invocar una única columna de la información en el data frame, lo que hago es datos, que es el data frame, y lo voy a indexar con la notación con paréntesis cuadrados, y voy a decir que quiero la columna close. Con eso me trae toda la columna, y esta notación es lo que en Python se le conoce como un slicing, ¿sí? Que es partir en intervalos las columnas, ¿sí? Valores numéricos, valores que sean listas. Por ejemplo, aquí en este caso, pues no es necesario porque close ya trae toda la información que yo quiero. Pero si, por ejemplo, close fuera más grande, es decir, tuviera hasta el día 30 de marzo, por ejemplo, y yo nada más quiero hasta el 12, pues yo sé que quiero del 0 al 9. Y ya dijimos que en Python el índice derecho es no inclusivo, entonces hay que hacerle siempre un +1. Entonces, aquí yo le estoy diciendo de la columna close, tráeme toda la información desde el índice el 0 hasta el índice 10-1, 9. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí se entiende qué estoy haciendo? ¿Sí? Sí, exacto. Sí. De acuerdo. Y ahora, ¿cómo podemos graficar esto? Vamos a utilizar la librería Matplotlib. La forma en la que hay muchas formas de graficar en Matplotlib. La forma que a mí me gusta y de la cual se mantiene más control es haciéndolo de esta manera, invocando a la función subplots. Decimos plt.subplots y nos va a regresar dos objetos, un objeto de tipo figura y un objeto de tipo axes o ejes. El que nos interesa ahorita es el objeto de tipo eje, que es sobre los cuales vamos a graficar. Entonces decimos que sobre este eje vamos a hacer un plot que, al igual que en MATLAB, esto es grafica y n, c. ¿De acuerdo? Y básicamente eso es esta gráfica. ¿Sí? Que de hecho, a ver, si quieren, vamos a hacerlo paso a paso para que vean qué efecto tiene cada instrucción. Déjenme ejecuto, importo las librerías, importo la información y ahora sí. ¿De acuerdo? Este estilo es justo lo que nos da el poner el style.use ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, aquí lo que tenemos es, déjame hacer esto para que no suene, aquí lo que tenemos es la gráfica. Sobre el eje X, en este caso graficamos valores desde el 1 al 10, y en el eje Y les asignamos los precios de cierre. ¿De acuerdo? Y pues la gráfica que obtuvimos, el plot nos da una línea continua. Ahora, ¿qué es lo interesante? Pues bueno, esta es información discreta, no es información continua. Entonces aquí lo que está haciendo es tratando de interpolar como conectando las líneas. De hecho, esto lo podemos usar con stem y ahora sí lo intenta graficar sí, con líneas, con simplemente líneas punteadas, pero en este caso no se aprecia del todo bien cómo funciona, porque también como que cambia mucho la escala, entonces vamos a dejarlo con plot. ¿Y qué vamos a hacer?
Aquí en vez de stem, lo que nos funciona mejor es scatter. Con scatter, esta sí preserva una mejor escala que stem. Y aquí vemos que estas son nuestra señal en puntos discretos. Ahora, a mí creo que se puede presentar bastante bien. De hecho, muchas gráficas financieras, si las ven, se ven así. Y lo que se hace es colocar sobre la gráfica continua dónde están los puntos discretos. ¿Cómo podemos hacer eso con Matplotlib? Agregamos otra vez al eje X, ahora scatter. Vamos a hacer lo mismo, n, c, pero ahora vamos a decir c es igual a white. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a dibujar bolitas con blancas, edge color red, es decir, con un contorno rojo, y marker aquí lo que está indicando es que con esta O es que van a ser bolitas, ¿de acuerdo? Y listo. Con eso tenemos los puntos discretos, los tenemos resaltados con bolitas blancas de contorno rojo. Y finalmente podemos agregar una etiqueta tanto al eje X como al eje Y, lo cual se hace con la instrucción set X label y set Y label, ¿sí? Y en el eje X vamos a poner día, que es en el valor N, y en el eje Y precio de cierre. ¿De acuerdo? Así la gráfica se ve mejor. Y finalmente podemos agregar un título. Listo. Ahora, Seaborn, el estilo Seaborn por defecto te pone una cuadrícula, entonces ya no es necesario ponerlo. Pero si, por ejemplo, nosotros desactivamos el estilo Seaborn, lo pone en fondo blanco y entonces nosotros podríamos utilizar ax.grid para invocar a la cuadrícula. Si ahorita lo uso, lo que va a hacer es quitársela, porque ya la tenía. Entonces, simplemente comentamos esa instrucción y la dejamos. A mí, en lo personal, me parece mejor presentación con cuadrícula que sin ella. ¿De acuerdo? Y vemos que con Matplotlib podemos construir gráficas bastante buenas. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, pasamos al filtro de promedio móvil. No estoy seguro si el profesor Romeo lo comentó en clase, es parte del Kamen. En la sección, de hecho, se encuentra en la sección 1.4.3 y ustedes pueden ir a esa sección para tener muchos más detalles del filtro de promedio móvil. Yo aquí me voy a quedar con simplemente las siguientes ideas. El filtro de promedio móvil, si recuerdan de la clase de electrónica, un filtro al final del día es una manera de llamarle a un sistema que hace un procesamiento con la señal. Teníamos nuestros filtros pasa altas, pasa bajas. En general, esos filtros se les llamaba así porque dependían de una frecuencia de corte. Aquí en señales discretas no necesariamente tenemos esa idea de frecuencias de corte, pero seguimos llamándole filtros porque de alguna manera procesan la señal, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos está diciendo el filtro de punto móvil, el filtro de promedio móvil o PM en el punto N es que la ecuación para la respuesta y de n dado un valor, una señal discreta xn es 1 entre n por xn más xn menos 1 más xn menos 2, así hasta xn menos n mayúscula más 1. Esto básicamente nos da la idea de por qué es un promedio. Estamos promediando n puntos y básicamente es la señal entrada xn más n menos 1 valores anteriores. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si la n fuera 3, tendríamos x de n más x de n menos 1 más x de n menos 2. ¿Sí? Es un filtro de 3 puntos que llega hasta n menos 2. ¿De acuerdo? Ok. Como pueden ver, es una señal causal, pero es con memoria. ¿Ok? De acuerdo. Y bueno, ¿qué tiene de interesante esto? Y es que se ha visto que los filtros PM se utilizan para reducir la magnitud del ruido que puede estar presente en una señal. Ahorita van a ver a qué me refiero con eso y lo van a poder presenciar. Teóricamente, el por qué esto es así lo pueden ver en el libro del Kamen, pero ahorita van a ver el efecto que tiene. Vamos a leer ahora el archivo QQQ Data 2, que igual son de manera similar, es otro intervalo de tiempo. Déjenme ponerlo aquí para que vean. Ahí está. Vemos que pues es una muestra más grande de los precios, ¿sí? Vemos que vamos desde el 1 de marzo de 2004 hasta el 10 de mayo
de 2004. ¿Ok? Ahora es una muestra mucho más grande que la que teníamos aquí. Y de hecho, a ver, permítanme, vamos a comentar esto para que vayan viendo poco a poco cómo se construye. Ok, esta es la señal que tenemos ahorita, que vemos que tiene justamente ese, como de buenas a primeras uno lo ve y dice, esto se parece a lo que en Google veo cuando consulto precios. ¿Sí? Ok, este es el histórico de precios en el rango de fechas que ya mencionamos y lo que queremos es aplicarle un filtro de promedio móvil. Como vemos aquí, es una señal muy puntiaguda, ¿de acuerdo? No es una señal suave y eso se debe a que podemos considerar que hay ruido, ¿de acuerdo? Entonces lo que nos gustaría es poder suavizar la señal. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues vamos a aplicar el filtro de promedio móvil. ¿Cómo implementamos este filtro? Si se dan cuenta, básicamente es un promedio sumar de n hasta n menos, bueno, hasta n menos n mayúscula más 1. Y entonces lo podemos implementar en Python de la siguiente manera. Tenemos una variable m donde voy a guardar el tamaño de nuestros datos, ¿sí? Que va a ser el tamaño de la señal. La n, que es el punto. En este caso, vamos a aplicar un filtro móvil, de promedio móvil PM en el punto 11, es decir, vamos a utilizar un promedio de 11 puntos, ¿de acuerdo? Y en X voy a guardar los datos de close. Aquí lo que estoy haciendo es convertir estos variables de datos en un array numérico de NumPy, porque es más fácil de manejar así para graficarlo. Podrían no hacerlo, en este caso yo me gusta hacerlo, pero podrían simplemente dejar datos.close. Aquí les estoy diciendo, tráeme toda la información de cierre, ¿de acuerdo? Y así ya no queda una estructura del tipo data frame, sino queda simplemente un array numérico, ¿de acuerdo? Y en Y, lo que queremos es, pues vamos a guardar el resultado de aplicar el filtro. La manera mejor de hacer esto es justo crear un arreglo de ceros, ¿sí? Del tamaño M. Esto es básicamente lo mismo que crear un arreglo de tamaño M en Java. Si ustedes recuerdan la sintaxis de Java, yo podría decir que tenía un arreglo, por ejemplo, de enteros, ¿sí? Tenía un arreglo Y. ¿Sí? Y que era de un tamaño, por ejemplo, en este caso, M. Solo que los arreglos como tal no existen nativamente en Python. Tenemos los que son las listas, que se parecen más al array list, o a las listas ligadas que recuerdan que teníamos en estructuras de datos. ¿Ok? Entonces aquí básicamente estoy ya creando un arreglo de puros ceros del mismo tamaño M, que recordarán que M es el tamaño de nuestros datos, que en este caso, si lo vemos aquí, es 50, que aquí llega a 49, pero recuerden que iniciamos en 0. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a implementar el filtro. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a ir desde N hasta M. ¿Por qué? Porque es un filtro que requiere valores pasados. Entonces, yo no puedo empezar a implementarlo desde el punto 0 de mis datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces yo no tengo la manera de saber cuáles son los 10 números pasados, en este caso que queremos 11 puntos. No la tenemos. Entonces, hay que empezar a partir de un punto donde sí tengamos las 11 datos disponibles, que sería a partir del punto 11. Entonces, vamos a iniciar desde el punto 11 hasta el punto M, que es pues hasta el último dato. ¿De acuerdo? Porque recordemos que en M guardamos el tamaño de los datos y recordemos que el rango en Python es no inclusivo, entonces no hay que restarle 1. Solito lo resta. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos que, este es el for en Python. El for en Python es un for each por defecto. Entonces tenemos que por cada i en el rango de n a m, tenemos que y de i va a ser igual a 1 entre n por sum, es una función suma que me permite sumar todos los elementos de una lista. Y aquí lo que le estoy diciendo es de mis datos X, que es donde está la función close, yo quiero que sumes o que me traigas desde i menos n hasta i. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el primer caso tenemos que n vale 11. Entonces, cuando i vale 11, esto es 0. 11 menos 11 es 0 hasta 11. Entonces, tráeme los primeros 11 datos. Cuando n vale 12,
Entonces aquí cuando i vale 12, perdón, entonces i menos 12, esto es desde el primer dato hasta el 12º dato. Entonces son los otros 11 datos, pero moviendo como esta ventana de datos. Y de ahí viene el nombre de promedio móvil, ¿de acuerdo? Es como ir moviendo una ventana de n datos e ir promediándolos, ¿de acuerdo? Y pues simplemente los sumo. Y con esto hemos aplicado el filtro de promedio móvil. Y ya lo tenemos el resultado guardado en la variable y, que es un arreglo. Entonces ahora simplemente queremos graficar pues para ver pues qué efecto tuvo. Entonces, de nuevo, voy a graficar de 11 a m, que en este caso aquí puede haber puesto n en lugar de 11 directamente. ¿Sí? N. Y genero otra vez fig y ax a través de plt.subplot. Aquí lo que estoy haciendo es darle el parámetro fig size, simplemente que me ayuda, esto es en píxeles me parece, que me ayuda a darle un tamaño personalizado, simplemente para que se vea bien la figura, ¿de acuerdo? Y primero ax.plot n, xn, estoy graficando la señal original desde el punto 10 hasta el punto 50 y le estoy diciendo, esto es importante, aquí yo quiero que tenga un label, eso es decir, para eso hay que activar ax.legend, esto me va a permitir poner una cajita con simbología. ¿A qué me refiero con eso? Lo ejecuto y vemos que aquí se pone que la línea de color azul es la señal original XDN. ¿De acuerdo? Algo importante es que en Python, si a matplotlib tú le pasas un string con una R anterior, puedes usar LaTeX. Entonces yo aquí puedo ponerle sintaxis de LaTeX entre valores de dólar y vemos que la XDN me lo da en formato más matemático, que es el formato de LaTeX. ¿De acuerdo? No estoy seguro cómo, la verdad es que eso sí es algo que no conozco del todo bien en MATLAB, cómo pueden pasarle valores de LaTeX a las gráficas de MATLAB. Seguro se puede, nada más ahorita no me viene a la mente cómo. Y vamos a ponerle el scatter, que es lo mismo que hicimos en la anterior, para marcar los puntos, que van a rellenar, los puntos discretos en nuestra señal, ¿de acuerdo? Luego, ahora vamos a graficar el filtro, el resultado del filtro. Lo voy a graficar, solo que con n, yn, el label va a ser salida del filtro, y vamos a ponerle también un scatter para marcar los puntos discretos, solo que ahora en marker yo le estoy poniendo que sea un asterisco y que sea morado, ¿de acuerdo? Y aquí vemos el resultado. Si se dan cuenta, el filtro efectivamente lo que hizo es más o menos sigue la misma tendencia de la señal, pero es una señal mucho más suave, una señal suavizada. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué esto es interesante? Primero, antes de llegar a eso, vamos a terminar la gráfica, que únicamente le puse un label a XY y un título. ¿Sí? Y aquí tenemos vía N, los valores de CN y YN, y que tenemos que la señal azul es la original y la señal verde es la salida del filtro. ¿Por qué podría ser interesante para nosotros querer aplicar un filtro que suaviza una señal? Y es que si te das cuenta, esta señal preserva la tendencia, es decir, más o menos se mueve de la misma manera que la otra señal, pero es menos, tiene saltos menos bruscos. Es decir, podemos aproximar una señal continua suave mucho mejor que con la otra. La otra tiene picos, o sea, si fuera una señal continua tendría muchos puntos no derivables, entonces no diferenciables. En cambio, esta señal es una señal suave, que podemos aproximar con un polinomio, por ejemplo, con una señal suave. Y eso es padre porque entonces podemos hacer interpolación o incluso la señal del filtro. En un futuro van a ver, si algún día toman la materia de aprendizaje de máquina o minería de datos, van a ver que muchas veces poder hacer predicciones sobre señales de valores de mercado, cuando tienen esta forma tan irregular, es complicado. ¿Sí? Es complicado poder hacer predicciones o que el modelo los pueda obtener bien, pero si nosotros le damos la señal suavizada, tiene mucho mejor rendimiento, ¿sí? Tiene un mejor comportamiento el modelo de aprendizaje y podemos usar estrategias más sencillas que requieren menos procesamiento, como una regresión lineal, por ejemplo, o tratar de interpolar polinomios. Es mucho más sencillo sobre una señal suave que la señal con múltiples picos, ¿de acuerdo? Si bien no nos va a dar el valor más preciso, sí nos va a dar una buena idea de la tendencia de la señal, de la serie de tiempo, ¿de acuerdo?
¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿No? ¿Todo bien? De acuerdo. Todo bien. Ok. Entonces, finalmente, pues vamos a resolver los últimos dos ejercicios de la tarea, que es básicamente rehacer lo que ya hicimos, solo que con otras señales. Importamos NumPy, Pandas y Matplotlib. Les aplico el estilo Cbol para que se vean mejor. Y pues bueno, aquí lo que tenemos es, considera el sistema dado por la relación entrada-salida, dado por esta función de aquí, que es la que ya analizamos, y queremos escribir el código en MATLAB o Python para calcular y graficar la respuesta de salida yn, que resulta de una entrada xn 5 seno de pi por n sobre 10 más pi sobre 4, para un intervalo de 0 a 69, ¿de acuerdo? Incluyendo el 0 e incluyendo el 69. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues primero vamos a definir una función lambda en Python, función no mínima en MATLAB, que nos dé la salida yn. ¿Qué es lo padre de Python? Python te permite recibir una función como parámetro, ¿sí? Eso viene heredado de que Python te deja hacer un poquito de programación funcional, entonces Python te permite pasar funciones como parámetros. Entonces aquí xn para mí es una función y n es el valor donde quiero evaluar. Entonces simplemente digo que esto es 32 entre 63 por x de n más un medio por x de n menos 1 y así nos vamos hasta x de n menos 5, ¿de acuerdo? Y aquí abajo digo cuál es la x. X es x en un valor n, es 5 por seno, que viene dado por la librería NumPy, np.seno, valuado en np.pi por n entre 10 más np.pi entre 4. Aquí yo pongo muchos paréntesis porque a mí me gusta ser súper explícito con los paréntesis para evitar que haga algo raro que se me escape, pero si se pueden simplemente no ponerlos y aprovechar las jerarquías de operaciones, también se puede. Para mí es más claro así, pero es como se acomoden mejor. Y quiero aplicar el filtro de promedio móvil bueno, en este caso no, perdón, en este caso quiero aplicar la señal de 0 a 70. En realidad es de 0 a 69, pero recuerden que el range de Python llega hasta 69. Aquí estoy usando en lugar del range nativo de Python, nb.arrange. ¿Esto por qué? Porque si yo le paso un arrange de NumPy, como aquí estoy utilizando varias funciones definidas en NumPy, si le paso un objeto de sí mismo, los procesa mejor y hace la vectorización en automático, es decir, lo evalúa elemento a elemento, sin problemas. Pero funciona muy parecido al range. Misma idea. Entonces, esta es la señal, vamos a graficarla, ¿qué es lo que quiero graficar? Igual Fic y Access, le doy un tamaño para que se vea bien. Primero, en formato de stem, vamos a graficar n y x de n, ¿sí? La señal discreta, que es un seno, básicamente. Y de label le voy a poner que es la x de n, ¿de acuerdo? Y luego vamos a graficar n, y, la salida y dada la entrada x de n en los puntos n, ¿de acuerdo? Eso es lo que me gusta de Python, que como te deja pasarle parámetros a otra función, no estoy seguro si MATLAB deja, la verdad, ahí sí les mentiría. Aquí lo que podemos de manera muy fácil hacer es decirle la respuesta a la señal de entrada xn en los valores n, ¿de acuerdo? Aquí estoy indicando que quiero que sea de color rojo y este es el label, ¿de acuerdo? Aquí lo ejecutamos y aquí tenemos la señal, ¿de acuerdo? Vemos que xdn es la azul y ym es la roja, y lo único que está haciendo al parecer es como trasladarla un poco, como que, y bueno, sí, y varía un poco, y baja un poco en magnitud, ¿de acuerdo? Y ahora lo que nos dice es el inciso C, escribe el código de MATLAB o Python que aplique un filtro PM en el punto 6 a la señal de entrada XDN del inciso anterior, para igual de 0 a 69 y compare sus dos resultados. Aquí, que es interesante, nosotros tenemos la señal en la forma funcional, entonces no en una forma de muestras. Por lo tanto, aquí sí podemos ir de 0 a 70, no tenemos que hacer el adecuamiento que tuvimos antes para evitar tratar de llamar un dato que no tenemos, porque siempre podemos generar cualquier dato porque tenemos la forma funcional. Y entonces decimos que n, voy a tener los puntos que quiero evaluar, que es del 0 al 70, que nos va a dar el de 0 a 69. M va a ser el punto de movilidad, que en este caso son 6 por 1 punto de movilidad. Ya conocemos que es el filtro de promedio móvil en el punto M en este caso, que va a ser de 6, un promedio de 6 valores. Y Y, PM, va a ser donde vamos a guardar el resultado del filtro. Y es un arreglo de ceros del tamaño de N, ¿de acuerdo? Y vamos por cada M en N,
Es decir, desde el 0 al 69, YPM de 0 va a ser igual 1 entre M por... Y aquí puse la forma explícita porque nos va a ayudar también después para la comparación. Tenemos que es x de n más x de n menos 1 más x de n menos 2 más x de n menos 3, así hasta el n menos 5. ¿Sí? Son 6 valores, recuerden. Y pues simplemente los graficamos. ¿Sí? La primera vamos a graficar de n de x de n, n de YPM de n. Ahora, aquí YPM ya es un arreglo, entonces esto no es necesario. En el anterior caso sí era necesario porque pues queríamos graficar en el rango que queríamos, ¿sí? Nada más. El arreglo podía ser más grande, pero solo nos interesaba el rango que coincide con la n. Y graficamos y este es el resultado. Vemos que tiene un comportamiento similar al anterior, lo está como desplazando y reduciendo magnitud, pero como aquí si se dan cuenta, la forma es muy parecida, es una suma hasta el valor xn-5, pero en este caso lo que tenemos tenemos pesos en cada n menos algo, y multiplicado por 32 entre 63 en lugar de simplemente 1 entre m, un sexto, ¿de acuerdo? Entonces, esos pesos van a hacer que el efecto sea parecido, pero no igual. ¿Ok? Y esos son los resultados del ejercicio 3, de los dos incisos. Y vemos que efectivamente las gráficas de Matplotlib hechas con Seaborn tienen un aspecto bastante agradable a mi parecer y por eso me gusta utilizarlas. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Ok. Y finalmente el ejercicio 4, que el ejercicio 4 es básicamente leer este archivo y aplicar un filtro de promedio, bueno, graficarlo entre 9 y 59, y los valores entre 9 y 59, y aplicar el filtro de promedio móvil en el punto 9, que eso es básicamente muy, muy igualito a lo que hicimos aquí, solo que aquí hicimos un filtro de promedio móvil en el punto 11, aquí lo vamos a hacer en el punto 9. Leemos la información utilizando pandas, como ya vimos, y aquí vemos que tenemos la información desde el día 2023, 0427, del 27 de abril de 2023, hasta el 21 de abril perdón, 21 de julio de 2023. ¿Sí? Es un intervalo de tiempo diferente y vamos a ver qué tal se comporta. Y hacemos exactamente lo mismo que hicimos en esta parte de aquí. Aquí sí tenemos que tener cuidado, tenemos que empezar en 8, no podemos empezar como en el anterior caso, que empezamos como aquí, que empezamos en 0, ¿sí? De 0 a 70, aquí sí porque tenemos que hacer la adecuación que ya vimos de poder tener todos los puntos que queremos. Si empezamos en 8, ya tenemos los 9 puntos, ¿de acuerdo? Ok, y lo demás es exactamente igual, lo ejecutamos. Y vemos que esto es lo que tenemos, que nos da algo muy similar. Tenemos una señal mucho más ruidosa, con muchos más picos, puntos de no diferenciabilidad, que bueno, aquí eso sería si la aproximamos con una señal continua, de ahí pues es una señal discreta, entonces ahí no hablamos de derivadas, pero bueno, se entiende a lo que me refiero, y pues tenemos el resultado del filtro que nos la suaviza, igual que el caso anterior. ¿De acuerdo? Y bueno, con eso tenemos solucionada la tarea número 2. Esos archivos se los comparto por Canvas. Y bueno, ¿alguna duda, pregunta? ¿O todo hasta aquí fue entendible? Todo bien. Nada más, ¿por qué empezaba desde 9, 8? Porque a partir del 8 ya tenemos 9 valores, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valores. Y el filtro de promedio móvil, en el punto n requiere que tengas n valores, el actual y 8, y bueno, n-1 hacia atrás. En el caso del 9, quiere que tengas el punto en el que estás y 8 valores hacia atrás. Entonces, si yo Ok. empezaba más para acá, el n, por ejemplo, si empezaba aquí, tenía el m, el n-1 lo tengo, pero el n-2 y para atrás ya no lo tengo, y esto me va a marcar error. Entonces, a partir del 8 ya tengo todos los puntos que necesito. Va, gracias. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Ok.
Yo sé que el ejercicio 4 fue un ejercicio extra a los que el profesor les indicó, pero justo lo que yo quería era que vieran un poquito de, pues que esto que estamos haciendo, pues sí se usa mucho de hecho, y es muy útil la idea de aplicar filtros, tanto discretos como continuos. Y bueno, esto es una probadita de lo que van a ver después en materias como procesamiento digital de señales, y del cual también hablaremos un poquitito en señales y sistemas cuando lleguemos a la transformada Z y a procesamiento de señales discretas. ¿De acuerdo? Ok. De acuerdo. Entonces, con eso terminamos el día de hoy. Dejo de compartir y detengo la grabación. Y pues muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Nos vemos el siguiente sábado.